Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 15 de febrero del 2012. Vamos a continuar con la tutoría de Ciencias Naturales correspondiente al segundo nivel y a la segunda evaluación. Eh, Vamos a empezar el bloque temático 5, que corresponde a la actividad humana y el medio ambiente. Y el tema 1, recursos, contaminación y residuos. Durante el día de hoy veremos los dos primeros epígrafes, los recursos naturales y los recursos hídricos. Los recursos naturales. Definición y clasificación. Se denominan recursos naturales aquellos elementos o bienes que proporcionan la naturaleza y que pueden ser utilizados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Pueden ser materiales, fuentes de energía e incluso espacio físico en el que nos encontramos. Es decir, eh, el campo sería espacio físico y nos puede proveer, por ejemplo, una encina puede proveer bellotas. Sería por lo tanto materiales, pero también la biomasa del bosque sería una fuente de energía. Algunos recursos naturales son agotables, es decir, tienen un límite, pero otros solo se agotan cuando su tasa de explotación es superior a su tasa de renovación, es decir, cuando se consumen más de lo que se genera. Dependiendo, por tanto, de su disponibilidad en el tiempo, tasa de regeneración y ritmo de uso y consumo se diferencian entre renovables y no renovables, como también ocurría en las energías, que ya lo vimos en tutorías anteriores. Es decir, vamos a tener en cuenta la tasa con la que regeneran, es decir, si consumimos a un ritmo mayor al que estos recursos se producen, existirá un problema y estos recursos se podrán agotar. Por lo tanto, diferenciamos entre recursos renovables y no renovables. Los recursos renovables, sus ciclos de renovación son superiores a su extracción. Es decir, se producen a una mayor velocidad de la que se consume. En algunos casos, un uso excesivo o abuso puede acarrear problemas importantes o incluso la extinción de especies vegetales y animales. Por ejemplo, una tala excesiva de árboles en el bosque puede acarrear problemas si talamos los árboles a un ritmo superior al que el bosque regenera estas mismas especies vegetales. Otro ejemplo sería una pesca abusiva, es decir, descontrolada. Además, debemos tener en cuenta que la captura de individuos debe producirse cuando estos han alcanzado su edad reproductora. Es decir, si todavía no han tenido tiempo a reproducirse los peces, pues tendremos problemas por la sobreexplotación de este recurso pesquero. No sé si os acordáis de un anuncio que hace unos años aparecía en la tele, que era "Pezqueñines, no gracias". Evidentemente, lo que se buscaba con esa campaña era un consumo razonable de la pesca, es decir, simplemente consumir o comer pues, peces que tengan un determinado tamaño y por lo tanto que estén en estado adulto, y es decir, que ya hayan dejado descendencia para no agotar la pesca. Debemos, por lo tanto, evitar la sobreexplotación del recurso para que los recursos sigan considerándose renovables. Es decir, un recurso puede ser renovable si lo utilizo de una manera sostenible.
Es por esto la foto de, bueno, de un barco pesquero en el que en ocasiones las redes de arrastre pues, suponen un gran problema para todos los habitantes del fondo marino, ya que no tienen, no diferencian entre peces adultos o individuos más jóvenes y entre distintas especies. Hay veces que simplemente se capturan todo tipo de individuos y esto puede suponer, pues evidentemente, un problema para el futuro. En otras ocasiones los recursos se consideran ilimitados, es decir, sin fin. Pues se pueden emplear todo lo que se desee. Ejemplo, el viento, la marea, la luz solar. Con la luz solar puedo obtener energía eléctrica, es decir, sería la energía fotovoltaica. No renovables. Los recursos no renovables los constituyen depósitos limitados, es decir, tienen un fin, o bien con ritmos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción-explotación. Es decir, se van generando o produciendo a una velocidad menor de la que el ser humano los consume. Este es el caso de los recursos minerales, yacimientos minerales e hidrocarburos de origen fósil, como pueden ser el carbón, el petróleo y el gas natural. Es por esto que he querido ilustrar con esta imagen que corresponde a una mina. Debemos comparar la escala de tiempo geológica y la escala de tiempo humana. Es decir, tenemos en cuenta que los procesos por los que se generan, por ejemplo, el carbón, el petróleo y el gas natural, son procesos lentísimos y, bueno, que debemos tener en cuenta para ello la escala de tiempo geológica. Y en comparación con la vida media de un ser humano, pues evidentemente, aunque se vayan regenerando con el tiempo, no lo harán a suficiente velocidad para que un ser humano los aproveche. Si nosotros o nuestra generación termina con todos estos recursos fósiles, como puede ser carbón o petróleo, generaciones futuras no tendrán estos recursos. Por eso podemos ahora enlazar con el concepto de desarrollo sostenible que ya vimos en el pasado. Es decir, lo voy a decir con otras palabras, debemos comparar la escala de tiempo geológica y la escala de tiempo humana. Es decir, en la actualidad, mediante procesos geológicos, se están produciendo petróleo y carbón de manera continua. Es decir, mediante enterramiento somero de especies vegetales, de restos animales, se está generando por procesos muy lentos carbón y petróleo y se va acumulando en estratos inferiores que luego darán lugar a yacimientos petrolíferos, pero su formación es lentísima comparada con la duración de la vida de un ser humano. En algunos casos, los recursos pueden agotarse si se hace un uso abusivo y sin control. Es decir, no solo pueden considerarse los recursos no renovables, en este caso hemos visto que el carbón y el petróleo tienen una tasa de renovación tan lenta que lo consideramos por ello no renovables. No es que no se vayan produciendo continuamente, sino que el ser humano está agotando estos recursos del pasado y los está agotando a tal velocidad que generaciones de seres humanos en el futuro no van a poder disponer de ellos. Y en algunos casos, de hecho, estos recursos pueden estar ya agotados. También puede suceder que exista un recurso que no pueda utilizarse, como por ejemplo es el caso del agua contaminada. Es decir, el recurso existe,
pero si no está en unas condiciones óptimas, el agua no se puede usar para ciertos fines. Es lo que puede ocurrir en ocasiones en acuíferos subterráneos, que por su sobreexplotación, y si se encuentra cercanos a la costa, la sobreexplotación de un acuífero subterráneo puede producir que entre una cuña salina, es decir, agua de mar, y entonces este agua marina, por su mayor densidad, desaloje al agua dulce. Entonces podemos decir que ese acuífero se vería contaminado por agua marina. Este acuífero, si lo utilizábamos para beber o para regar, ya no es disponible, pues, puesto que no podemos beber agua salada. Nuestro organismo está acostumbrado al agua dulce, y lo mismo ocurre con especies que cultivamos. El punto 2 nos habla de los recursos hídricos. Evidentemente, uno de los recursos principales que tiene el ser humano es el agua. El agua es indispensable para la vida y por lo tanto básica para la supervivencia de nuestra especie. Además, la hidrosfera, que es la capa fluida de la Tierra, cuando hablamos de capa fluida, debemos tener en cuenta que la hidrosfera pues, la componen mares, océanos, ríos, casquetes polares, pero también está el agua en estado de vapor, que forma parte de la atmósfera. La hidrosfera cubre gran parte de nuestro planeta, es decir, aproximadamente el 71%. Los recursos hídricos lo constituyen todo tipo de aguas, es decir, tanto ríos como lagos, aguas subterráneas, es decir, acuíferos subterráneos, o aguas marinas, de las que el hombre obtiene beneficios directos, es decir, se asea y bebe agua de manera diaria, e indirectos. A través de la agricultura obtiene un beneficio. Cultiva ciertas especies vegetales, evidentemente hay algunas que son de regadío, otras de secano, pero en definitiva todas necesitan un cierto grado de humedad. Estas especies vegetales luego comercia con ellas o simplemente las consume de manera diaria. Por lo tanto, está obteniendo beneficios. Lo mismo pasa con la ganadería. La ganadería necesita forraje para alimentarse. Este forraje evidentemente crece y se desarrolla gracias a la fotosíntesis, y evidentemente las plantas necesitan agua para su desarrollo. Además, los animales también necesitan beber. Otro tipo de beneficios indirectos sería la industria, o por ejemplo el aprovechamiento maderero de la masa forestal, o los recursos cinegéticos, es decir, la caza, por ejemplo. Si no llueve, no tendremos árboles. Si no tendremos árboles, no habrá madera para construir puertas ni para construir mesas. Y bueno, en ciertos pueblos y en ciertos países todavía existe gran dependencia de la madera como, bueno, pues como energía calorífica, al fin y al cabo, mediante su combustión. El agua se renueva a través de su ciclo hidrológico. Este ciclo está movido por la energía solar y por la gravedad. Conocer bien este ciclo puede ayudar a la gestión responsable de este recurso, es decir, la gestión del agua, y a evitar también su contaminación. Gestión sostenible de los recursos hídricos. Cuando hablamos de una gestión sostenible, es una gestión razonable. Es decir, son recursos, están ahí, los podemos utilizar, pero de una manera razonable, es decir, no debemos agotarlos ni debemos contaminarlos. A pesar de su abundancia, no todo el agua de la Tierra está a nuestra disposición, bien porque no se puede acceder a ella de forma directa,
o bien no la podamos utilizar tal y como se encuentre. Por ejemplo, el agua salada de mares y océanos no se puede beber sin tratamientos previos. Y existe agua en estado sólido, por ejemplo en los casquetes polares, pero no podemos acceder a ella directamente. Es el agua dulce la forma más empleada por el nombre. Su utilización puede ser de dos tipos. Vamos a diferenciar entonces entre uso consultivo y uso no consultivo. Tras utilizar el agua, esta no puede ser empleada de nuevo en el caso del uso consultivo si no es tras sufrir un tratamiento adecuado. Son varios los usos consultivos del agua. Para la agricultura, es decir, el agua para regadíos no es recuperable para su utilización, puesto que generalmente en la agricultura se emplean fertilizantes. Otro ejemplo de uso consultivo sería el uso en la industria. Evidentemente, el agua que se emplea en la industria no puede volver a utilizarse, ya que se emplea como materia prima simplemente para bajar la temperatura, es decir, como refrigerante o para la limpieza. Su calidad evidentemente disminuye considerablemente. También sería un uso consultivo, el uso doméstico. Empleamos el agua para beber, cocinar, para nuestro aseo personal, lavado de nuestra ropa o vajilla, o para la limpieza de nuestra casa, coche, etc. Aquí también se incluye el agua de uso urbano, es decir, la limpieza de calles, para regar jardines, etc. Evidentemente, cada vez que lavamos los platos empleamos detergentes y esto afecta a la calidad del agua así como a sus condiciones químicas. Es por ello que no puede volver a ser reutilizada de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora hablamos de uso consultivo, como los usos que impiden que el agua vuelva a ser empleada de nuevo si no es tras sufrir un tratamiento adecuado. Posteriormente veremos el tipo de tratamientos que se pueden llevar a cabo. Ahora veremos el uso no consultivo. En este caso, el agua puede ser reutilizada sin tener que realizarse ningún tipo de tratamiento. Aquí se incluye el agua para la obtención de energía, como la que se utiliza en las centrales hidroeléctricas y vuelve de nuevo al cauce del río. Bueno, evidentemente el agua pasa por turbinas y esta energía cinética y potencial, fruto de la altura a la que cae y del movimiento, de estar en movimiento de este agua, se transforma esta energía mecánica en energía eléctrica. Lo que sí que se afecta ligeramente es la temperatura del agua, se ve afectada por este proceso, pero luego puede volver al cauce del río y podría volver a reutilizarse. El agua para el esparcimiento y recreo, el agua que se utiliza en ciertas actividades deportivas. El agua para la ecología y el medio ambiente, sería el agua necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas.
Debemos tener en cuenta que para una gestión correcta o sostenible de este recurso hay que llevar a cabo diversas medidas. Es decir, debemos poner de nuestra parte para gestionar de una manera sostenible el agua, que es un recurso indispensable para el ser humano y bueno, y en general para la vida. Vamos a diferenciar entre distintas medidas. Medidas de carácter general, la puede llevar a cabo cualquier persona, ¿no? Todos los consumidores, como por ejemplo reducir el consumo de agua y evitar su contaminación. Un claro ejemplo que es bastante típico, bueno, pues ducharse en lugar de bañarse, cerrar el grifo mientras uno se cepilla los dientes, no usar un exceso de jabón al lavar los platos, ni en la lavadora. Luego hay medidas de carácter específico. En nuestros hogares, por ejemplo, emplear electrodomésticos de bajo consumo o cisternas con sistema de doble descarga. Así podemos ahorrar un poquito de agua. De carácter específico para los agricultores, pues, por ejemplo, la adecuación del tipo de cultivo al suelo y el área adecuada para cada especie vegetal. Quiero decir que siempre sabemos que hay especies o cultivos de secano y cultivos de regadío. Quizás no tenga sentido un cultivo de regadío en una zona desértica. Evidentemente, diariamente se producen cantidad de hortalizas en invernaderos, en zonas que no son adecuadas para este tipo de cultivos, para este tipo de especies vegetales. Son especies que necesitan una cantidad de humedad muy alta, pero esta zona, en condiciones naturales, esta humedad no la tienen. Creamos un ecosistema artificial que sería el invernadero, generamos y consumimos una cantidad de agua para que estas especies se desarrollen, y quizás lo lógico es que en zonas donde existe abundancia de agua existan cultivos de regadío, y en zonas donde existe escasez de agua haya otros cultivos mucho mejor adaptados a estas condiciones, a esta temperatura y a estas condiciones de precipitaciones de humedad. Otra medida de carácter específico que pueden llevar a cabo los agricultores, pues el empleo de sistemas de riego por goteo. Evidentemente esto supone un coste económico. También pues evitar las fugas en las conducciones. En ocasiones las tuberías pierden agua y bueno, pues pueden ser pocos litros al día, pero son muchos días al mes y muchos meses al año, con lo cual el consumo es muy grande, en definitiva. Bueno, aquí simplemente he querido ilustrar con una fotografía pues un ejemplo de riego por goteo. Al caer la gota directamente sobre la planta, el aprovechamiento del agua por parte de las raíces es superior, se evita que otras plantas de alrededor puedan pelear con la planta por este agua, y por lo tanto la eficacia sería mayor. Otras medidas que pueden tomarse serían en las industrias la reutilización del agua mediante la instalación de circuitos cerrados. Además, se pueden llevar a cabo medidas de carácter técnico. Los técnicos deben asesorar a los políticos para la toma de medidas que ayuden a mejorar el uso del agua. Hablamos de técnicos medioambientales o biólogos que puedan asesorar, dar ideas a los políticos para, de alguna manera, bueno, pues tomar medidas que supongan un ahorro de agua y también una menor contaminación de este recurso. Medidas de carácter político.
En definitiva, bueno, son los políticos los que digamos que tienen la última palabra. Evidentemente, en la mano de todos está el reducir el consumo de agua, por eso inicialmente hablamos de medidas de carácter general, pero bueno, pues evidentemente también tienen mucho peso en las medidas de carácter político, ya que las administraciones competentes deberán promulgar leyes y normas con el objetivo de mejorar la eficacia en el uso del agua, fomentar un uso razonable, su reutilización, si fuera posible, y reciclado. También deberán promover medidas que eviten la contaminación de este recurso y que eviten la deforestación y la desertificación. Si talamos árboles en exceso, el agua no se retiene, no queda retenida en el suelo, puesto porque las raíces y toda la masa vegetal retienen el agua. Entonces, la deforestación trae como consecuencia una futura desertificación, es decir, que aparezcan condiciones desérticas en zonas donde teóricamente no deberían aparecer. Y esto a la larga, evidentemente, tiene como resultado una pérdida de agua. En el punto 2.2 veremos la potabilización del agua. El agua, como hemos dicho antes, es un elemento indispensable para la vida y, por ejemplo, pues es tan indispensable que nuestro organismo se compone mayoritariamente por agua. El peso de un ser humano tiene una media del 70% de agua. De hecho, cuando nacemos, cuando somos bebés, nuestro contenido en agua es mayor, será alrededor de un 90%, y bueno, según la persona se va haciendo mayor, puede reducir hasta el 60 y pico por ciento, más o menos. El agua es vital para el hombre, evidentemente la hidratación diaria, el aseo, el lavado de la ropa, y en estado natural el agua puede encontrarse tanto como aguas oceánicas, serían las aguas de océanos y mares. Simplemente esto es por comentarlo, no aparecen estos porcentajes en vuestros apuntes, pero bueno, lo comento como curiosidad. Del total de agua que aparece en nuestro planeta, en la hidrosfera, el 97% de la hidrosfera pertenece a aguas oceánicas, es decir, son aguas saladas de océanos y mares. Simplemente el agua que nos puede resultar a nosotros más útil sería el 3% restante, que serían las aguas continentales. Y dentro de este 3% restantes tenemos que diferenciar entre las aguas continentales superficiales, que serían las que corresponden a ríos, a torrentes, a lagos, a lagunas, y las aguas subterráneas, acuíferos. Y evidentemente también existe agua en estado sólido en los casquetes polares, aunque en la actualidad, bueno, pues debido al aumento de temperatura global que está sufriendo el planeta, se están derritiendo. Y este agua dulce va a pasar a mezclarse con el agua marina. Además, también puede encontrarse en estado de vapor, es decir, aparte de en estado sólido, es decir, hielo, en estado líquido, el agua puede encontrarse formando parte de la humedad atmosférica. El agua, en cuanto a su calidad, no siempre cumple las características necesarias para su consumo. Puede contener elementos químicos tóxicos, determinados iones, determinadas sustancias, o bacterias y virus, es decir, elementos biológicos. Se denomina agua potable o agua apta para el consumo humano al agua que puede ser consumida sin que exista peligro para nuestra salud, ya que cumple con unas normas de calidad. Por ejemplo, valores máximos y mínimos para el contenido de minerales. Estas normas de calidad vienen establecidas por las autoridades competentes. Este punto me parece bastante interesante, de hecho podría ser una pregunta para un examen,
es el tratamiento en una planta potabilizadora. El agua que captamos en embalses, pozos, lagos debe ser adecuada para el consumo humano, es decir, debe ser potable. En ocasiones, cuando damos un paseo por el campo, aparecen carteles que indica agua no potable y, bueno, en definitiva no es que no sea apta para el consumo humano, simplemente es que no ha sido tratada. También vamos a matizar ese asunto. El tratamiento que hace que el agua sea potable se denomina potabilización y se realiza en plantas potabilizadoras. En estas plantas se llevan a cabo distintas etapas, aunque lo vamos a resumir en estas etapas principales que debéis saber. La primera sería la precloración y floculación. Después de haber realizado el filtrado inicial del agua, por el que se retiran los fragmentos sólidos de gran tamaño, primero quitamos de alguna manera las partículas o partes más grandes que aparecen en el agua. Se añade cloro para eliminar los microorganismos del agua, así como otros productos químicos que favorecen que las partículas sólidas precipiten, que formen una especie de agregados, formando capas o flóculos. De ahí el nombre. Decantación se ve a una segunda etapa. Se trata de la eliminación de los flóculos y otras partículas presentes en el agua. Con el líquido resultante se le sometería a filtración, que consiste en hacer pasar el agua por filtros sucesivos para eliminar la arena que pueda quedar y hasta que la turbidez del agua sea eliminada. La última etapa sería la cloración y envío a las redes de suministro. Mediante esta etapa se consigue eliminar los microorganismos más resistentes, que no han sido eliminados con anterioridad, y desinfectar las tuberías de las redes de distribución y suministro, para que el agua llegue en estado óptimo para nuestro consumo. El punto 2.3 vamos a hablar, a explicar la contaminación y depuración del agua. La contaminación del agua es un tema de gran trascendencia. Hemos hablado antes que el agua es indispensable, por lo tanto es un recurso muy necesario e imprescindible, pero en un estado y una calidad adecuada. Por lo tanto es muy importante que evitemos la contaminación de las aguas. En la actualidad, las actividades industriales, así como el aumento de la población mundial, hacen que aumente constantemente la contaminación de las aguas y, por tanto, disminuya su calidad. Y esto disminuye los usos del agua. La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, define la contaminación del agua como: debe considerarse que un agua está contaminada cuando su composición o su estado están alterados, de tal modo que ya no reúnen las condiciones de utilización a las que se hubiera destinado en un estado natural. Es decir, su estado natural tiene una serie de usos, pero si su composición o estado están alterados, las condiciones ya no son las adecuadas para estos usos. Por lo tanto, por contaminación del agua se entiende tanto la modificación de sus propiedades físicas, es decir, debemos tener en cuenta también el aumento de temperatura del agua, por ejemplo, cuando hablamos antes de ciertas industrias o de centrales hidroeléctricas, pero también las propiedades químicas y biológicas. Veremos ahora agentes causantes de la contaminación del agua. Siempre ha habido, ahí habrá una contaminación del agua de origen natural. Evidentemente, la naturaleza puede soportar este grado de contaminación. Esta contaminación del agua de origen natural se debe a los restos de animales, los restos de vegetales que caen al agua,
y minerales y sustancias gaseosas que aparecen en el agua. Pero bueno, como he dicho, la naturaleza es capaz de asumir esta contaminación y el agua ha podido seguir su ciclo natural sin mayor trascendencia. El problema viene cuando el hombre contamina de manera descontrolada el agua. Es lo que denominamos contaminación antropogénica y esta ya pues supone mayores problemas. Es decir, la propia actividad del hombre es la que produce la contaminación y por lo tanto, como no es la naturaleza la que genera la contaminación, no puede soportar este tipo de contaminación, no está preparada para asimilar y hacerse cargo de este grado de contaminación. Las fuentes pueden ser bastante, bueno, pueden ser distintas, pueden ser muy variadas. Por ejemplo, la contaminación del agua por la industria. Algunas industrias vierten el agua contaminada de manera descontrolada a ríos y mares. Evidentemente, un vertido industrial genera contaminación del agua y no afecta solo al agua, sino bueno, debemos tener en cuenta las cadenas tróficas y por lo tanto si esta contaminación afecta a ciertas algas o a ciertos productores primarios, luego habrá ciertas larvas o ciertos peces que se alimenten, otros peces que se alimenten de otros peces y en definitiva luego los grandes depredadores se verán afectados y acumularán bueno, la toxicidad que exista en el agua y en definitiva esto llegará pues, al ser humano. Si nosotros consumimos estos peces y estos peces están contaminados, nosotros tendremos un problema. Es decir, estamos echando piedras contra nuestro propio tejado. La contaminación del agua por la ganadería y la agricultura. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido la ganadería y la agricultura. Es decir, desde tiempos remotos el hombre ha domesticado ganado y bueno, pues ha cultivado ciertas especies vegetales. Pero el problema viene cuando estas explotaciones ganaderas o agrícolas son intensivas, es decir, un poco a lo bestia. Las explotaciones intensivas de ganado suponen unos desechos y unos excrementos que luego con el agua de lluvia, si estas explotaciones están al aire libre o si se acumulan estos desechos con el agua de lluvia se puede producir una lixiviación, es decir, una filtración y luego evidentemente va a parar a lagos, a ríos, bueno, pues contamina el agua. Lo mismo pasa con el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes en la agricultura. Cuando se abusan cuando realizamos un uso excesivo un abuso de pesticidas y fertilizantes, el agua se filtra y va llevando estos pesticidas y contaminantes y fertilizantes, contaminando el agua, incluso acuíferos subterráneos. Esto puede producir, no lo vamos a ver ahora, pero la eutrofización de aguas como pueden ser ciertos estanques, es decir, el exceso de nitrógeno, el exceso de materia orgánica va a producir una contaminación del agua, aunque no es el tema ahora que nos atañe. La contaminación del agua por los usos domésticos y urbanos, como son las aguas residuales de estos usos, bueno, pues, es lo que todos conocemos, el uso diario del agua y las aguas residuales que se generan tanto en las grandes ciudades como en las que no lo son tan grandes. Parámetros para medir la contaminación del agua. Cuando hablamos de contaminación del agua podemos distinguir entre contaminación disuelta en el agua de aquella que se encuentra en suspensión, flotación o va arrastrada por ella. Evidentemente
depende del tamaño y la densidad de las partículas contaminantes para que hablemos de contaminación disuelta, en suspensión, flotación, es decir, iría en superficie o arrastrada, tendría un cierto peso, por lo tanto no puede ir flotando. También serían aquellas partículas contaminantes que quedan suspendidas en el agua. Debemos tener unos parámetros que nos ayuden a medir, cuantificar el grado de contaminación de un agua. Para medir la contaminación del agua, entonces existen una serie de parámetros que pueden ser el DBO5, que sería la demanda biológica de oxígeno a los 5 días, o lo que es lo mismo, la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada por vía biológica, bacterias y microorganismos. Otro parámetro que nos va a servir para cuantificar la contaminación del agua será la DQO, o la demanda química de oxígeno, que se define como la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada por vía química. Existen también otros parámetros que miden la contaminación, como la cantidad de sólidos en suspensión totales, el pH, que mide la acidez del agua, la concentración de determinadas sustancias, la turbidez. Es decir, que un agua sea muy turbia o sea más cristalina también nos va a hablar del grado de contaminación. Los indicadores biológicos serían otros parámetros que indican la calidad del agua. Evidentemente, según el tipo de larvas de insectos acuáticos o asociados a medios acuáticos, pueden ser larvas de libélulas, efímeras o bacterias presentes, en función de los tipos de indicadores biológicos que existan, hablaremos de un grado de contaminación mayor o menor. Si, por ejemplo, encontrásemos bacterias Escherichia coli, hablaríamos de una contaminación de aguas fecales, porque Escherichia coli está presente en el intestino del ser humano. Finalmente existen otros indicadores cuya medida es un poco más complicada, serían el olor y el sabor del agua, que también se pueden considerar parámetros físico-químicos. Vamos a hablar ahora de la depuración del agua. El agua residual que generamos, es decir, la que procede del consumo ciudadano y de la escorrencia superficial en zonas urbanas, la que va a parar al alcantarillado, está contaminada, por ello debe sufrir un tratamiento depurativo consistente en distintos procedimientos, tanto físicos, químicos y biotecnológicos. Es lo que conocemos como depuración del agua. El tratamiento o depuración de aguas residuales se lleva a cabo en la SEDAR, que son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Este tratamiento consiste en una serie de procesos tanto físicos, químicos como biológicos, que tienen como fin eliminar los contaminantes de distinto origen, químicos, físicos y biológicos presentes en el agua residual efluente del uso humano. El objetivo es producir un agua limpia o reutilizable, así como un residuo sólido o fango. El tratamiento consta de los siguientes pasos. Primero, consiste en la separación física inicial de sólidos grandes mediante un sistema de rejillas o mallas, o incluso la trituración. Es decir, primero, hablando de una manera coloquial, vamos a quitar lo más gordo en estas estaciones depuradoras. Posteriormente se procede a un desarenado o separación de sólidos densos, como puede ser la arena. Es decir, en función de la densidad de las partículas vamos a ir separando estos sólidos. Luego tendrá lugar una sedimentación primaria para separar los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. Es decir, si el agua se encuentra en un estado de reposo, las partículas se irán decantando, sedimentando.
Posteriormente tendría lugar una conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica sólida, usando bacterias adecuadas, que van a descomponer esta materia orgánica. Una vez la masa biológica es separada o removida mediante una sedimentación secundaria, el agua tratada puede experimentar tratamientos adicionales, como pueden ser la desinfección o filtración y otros. Bueno, para finalizar hay que decir que el efluente o líquido resultante puede ser descargado y reintroducido a ríos y mares u otros ambientes. Los sólidos biológicos que han sido separados experimentan tratamientos adicionales. Con esto concluyo la tutoría de hoy. Nos vemos el miércoles que viene y veremos los epígrafes 3 y 4 correspondientes a este mismo tema. Bueno, entonces hasta el miércoles de la semana que viene.